La lectura de hoy está basada en Primera de Pedro. Me gustaría que fueran buscándola. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Lo repito, Primera de Pedro 2, versículo 2 al 12. Y dice así: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esta es la versión nueva versión internacional. Quizás habéis leído diferente, pero ahora Marcelo, yo le voy a pedir que pase. Él nos va a compartir la palabra. Muy buenos días. Pido un poquito en la línea que decía también Rosario mientras adorábamos al Señor cantando, que sigamos haciendo ese ejercicio mental que requiere escuchar la predicación. Es un momento siempre que demanda de nosotros concentración. Tenemos aquí en el boletín también el esquema, un poquito del hilo de lo que vamos a meditar. Y bueno, vamos a adorar al Señor ahora con una escucha activa de aquello que el Señor me ha estado un poquito dando en este tiempo, estos días que he estado meditando sobre este texto tan conocido, un texto tan famoso, por así decirlo, en la iglesia evangélica, que es la Primera de Pedro 2, 9, 12. Y un poquito recordando lo bien que me hizo escuchar hace unos días a Jairo mientras él compartía el mensaje, quería de nuevo dar unas pinceladas para empezar nuestra meditación con el contexto histórico de la carta de Pedro. Y decir que en este contexto histórico, en lo que se refiere a la línea cronológica, nos encontramos a principios de los años 60 después de Cristo. Esta fue la época cuando la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, ardió en un terrible incendio allí hacia julio del 64 después de Cristo. En esos momentos la iglesia cristiana, el Señor había ascendido al cielo y contaba con unos 35 años más o menos. Y el movimiento cristiano que irrumpía en la sociedad del Imperio Romano era un movimiento fresco, ferviente, muy pujante, y tenía un impacto muy potente dentro de la sociedad del Imperio Romano. Se hacía sentir bastante. No obstante, era una pequeña minoría de cristianos en un gran imperio y tan vasto. En esos días también los creyentes, como nos explicaba Jairo y Manuel en sus mensajes, enfrentaban un tiempo de persecución, porque claro, el Señor les había transmitido sus enseñanzas, había transmitido sus valores. El Señor, como hemos cantado también nosotros, estaba transformando a ese grupo de primeros discípulos de Cristo, que los apóstoles continuaban formando. Y claro, ellos llevaban un estilo de vida diferente de lo que en el Imperio Romano era normal vivir. Entonces, ellos hablaban en la sociedad y hablaban de un solo Dios, de Cristo, del Padre, de su Espíritu, pero que es un solo Dios. Y claro, en ese contexto del Imperio Romano, esto demostraba ateísmo, porque la sociedad era politeísta. Y entonces eso generaba un rechazo hacia los cristianos. También
los cristianos, por el hecho de que no querían participar en otros cultos de la sociedad del momento, especialmente el culto del emperador, hacía que fueran sospechosos de antipatriotismo. Y también muchos sectores de la sociedad que eran recelosos, porque como decíamos al principio, este movimiento cristiano era pujante, exitoso, atraía cada vez a más seguidores, entonces comentaban mal de los cristianos. Había como una mala idea sobre los cristianos y se comenzaban a hacer rumores y a esparcir rumores que no eran ciertos. Se les atribuía a los cristianos costumbres inmorales, sacrificios de niños para beber su sangre, la adoración de un Dios con cabeza de burro. Y es por esto que también Pedro, como acaba de leer Cristian en el texto que estamos estudiando, dice que había unos que murmuraban, en este caso de vosotros, ¿no?, de estos cristianos a quienes Pedro les escribe, y los contaban como malhechores. El punto álgido de esta persecución que se había comenzado a dar increciendo hacia los cristianos, alcanza su punto máximo cuando Nerón incendia Roma. Existen varias versiones históricas que hablan sobre este incendio de la capital del Imperio Romano, pero veía que 3 de estas versiones apuntan a que Nerón terminó culpando a los cristianos por el incendio que se desató. Nerón, en este momento que estamos considerando, cronológico, llevaba ya unos 10 años como emperador del Imperio Romano y había tenido una primera etapa buena, donde él había respetado todas las normas de la democracia romana, pero a este punto el poder tan grande que tenía lo había corrompido mucho. Llegó en un momento inclusive a matar a su propia madre, Agripina, y todo esto lo hace ir cayendo en una actitud de gobierno déspota y corrupta. Y también los historiadores comentan de que dentro de su imaginación Nerón tenía una idea, porque tenía muy buen gusto artístico, arquitectónico, y entonces aspiraba a transformar la ciudad de Roma y trataba de hacerla mucho mejor que las capitales de otros países. Y claro, dentro de lo que era este proyecto que él tenía, esos planes se veían un poco frenados por muchos edificios que podríamos decir para la sociedad eran intocables, llámense templos u otro tipo de edificios, y entonces él buscaba la manera de quitarse esos estorbos para llevar adelante su sueño, que era inclusive transformar la ciudad de Roma y cambiarle el nombre por Nerópolis. Veía inclusive también que la casa real, la casa del emperador, era un poco estrecha, y creo que todos estos motivos lo llevan a pensar que la única forma de avanzar en sus ideas es destruir para poder construir algo nuevo, ¿no? ¿Y cómo hacer para hacer desaparecer estos obstáculos? Y es así que Nerón concibe esta idea de incendiar la ciudad, dicen los historiadores. Y en esos días de julio del 64, como estamos considerando, un incendio muy fuerte se desató en Roma, comenzó en distintas partes de la ciudad, hasta que llevó a la ciudad del Imperio Romano, la capital del Imperio Romano, a ser una gran hoguera y terminó muy maltrecha, muy maltrecha. Luego del incendio, la ciudadanía de Roma quedó realmente tocada, su cultura había sido impactada mal, y en un cierto sentido la ciudad para los ciudadanos del día a día desapareció como ellos la conocían. Y esto también tuvo un impacto en cuanto a la religión del momento, porque
muchos de los elementos religiosos, como decíamos, esos templos que eran muy importantes para ellos, o los ídolos, las reliquias que la gente tenía en sus casas, fueron destruidos por el incendio. Y eso también ponía un poco en discusión su religión, porque claro, esos ídolos no habían podido ser capaces de protegerlos de esa catástrofe que se había desatado. Y como decimos, esto tiene una implicación muy fuerte en las personas. Muchos quedaron sin casa, la esperanza decae, muchos murieron y se genera en ese momento un resentimiento muy fuerte y amargo, que Nerón se da cuenta que por toda su situación política tiene que redirigir, porque si en algún momento la gente enfoca sobre él la responsabilidad, iba a ser un grave problema para él. Por lo tanto, como una de las ideas que había entre la gente era esta mala fama de los cristianos, se comienza a propagar que la responsabilidad del incendio había venido por parte de cristianos. Era un intento desesperado por encontrar a alguien a quien hacer de chivo expiatorio y para que no le cayeran a él las culpas. Los cristianos ya venían sufriendo también porque venían asociados al judaísmo y eran vistos, como decíamos un poco antes, hostiles a la cultura del momento. Y entonces creo que se comienza a potenciar un poco todo esto que se había visto de los cristianos, ¿no? No habían visto los romanos a estos cristianos mirar con indiferencia todos los monumentos de Roma. No habían estado diciendo y proclamando que todo estaba tan corrupto que iba a ser destruido por el fuego de Dios. Y así todo este rumor corrió como reguero de pólvora, como responsabilizando a que los cristianos habían encendido la ciudad de Roma en llamas. Y el pueblo romano, como reacción a esta noticia, desencadena una furia muy potente en contra de los cristianos y se desata una persecución realmente muy cruel y violenta. Fue realmente algo furioso que resistieron los primeros cristianos. Tácito, uno de los historiadores romanos que más escribe sobre este tema, dice que fue realmente brutal la crueldad en cómo se masacró a muchos hombres y mujeres cristianos. Se los envolvía en pieles de animales, se los tiraban a los perros para que los perros los comieran. Es famoso también tantos cristianos que fueron tirados al circo romano para que sean comidos por los leones, y también otras de las locuras con las cuales masacraban a los cristianos era encenderlos como antorchas humanas en los jardines del palacio del emperador Nerón. Y Nerón, con estas antorchas humanas, se paseaba con su carro triunfalmente y la multitud deliraba y aplaudía toda esta atrocidad. Y este es el contexto en el cual se encuentra la iglesia a la cual Pedro le está escribiendo. Quizás podemos decir, bueno, es muy lejano, ¿no? Es el año 64, 65 de la era cristiana, pero bueno, a fecha de hoy, quizás tú y yo no tenemos una situación similar, pero debemos recordar que muchos cristianos están atravesando por situaciones muy parecidas a estas que hemos descrito en nuestra introducción. Y entonces tenemos a unos cristianos que necesitan un fortalecimiento espiritual urgentemente. Y el Señor inspira a Pedro para que él pueda dar un mensaje de consuelo y de fortaleza a estos cristianos. Que, como decía el texto al principio, ¿no?, de la primera de Pedro, dice que él le describe a estos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Porque claro, como decíamos, la persecución había corrido realmente muy rápido, desde Roma hasta los puntos más extremos donde estaban estos creyentes. Y Pedro, como decimos, también en un momento nos da una pista de que él estaba muy en el tema de todo lo que estaba sucediendo, porque él escribe desde Roma capital,
porque dicen en el verso 13 del capítulo 5 que está en Babilonia, nombre en clave para la capital romana. Y entonces ahora, más centrados y enfocados en lo que es el texto que hemos leído, vamos a ver cómo Pedro trata sobre la identidad de los discípulos de Jesucristo, de aquella época y de nuestra época, porque hay una conexión muy directa entre aquellos antiguos y nosotros. Y veremos cómo en nuestro texto también Pedro nos explica lo que significa formar parte del pueblo de los discípulos de Cristo. Él nos responde con este texto a unas preguntas que son existenciales, podríamos decir, para un cristiano. ¿Quiénes somos? ¿Cómo obtuvimos nuestra identidad? ¿Para qué estamos aquí en la tierra, en la iglesia? Creo que pocas veces encontramos respuestas tan claras a estas tres preguntas en un espacio tan reducido como el pasaje que estamos tratando esta mañana. ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado cómo has recibido esta identidad cristiana? ¿Te has preguntado por qué te encuentras aquí? Escuchemos entonces ahora un poco esta meditación y estemos atentos a lo que el Señor nos dice sobre quiénes somos, cómo hemos recibido esta identidad en Cristo y para qué. Empecemos con la primera pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Pedro nos expone 5 puntos en este texto sobre la identidad del cristiano. Y aquí él, en estos 5 puntos, contesta a la pregunta de quiénes somos tú y yo. ¿Quiénes son estos que estaban en Capadocia, Bitinia, a los que les dirige la carta? Y entendemos que la identidad de la cual está hablando Pedro es por una parte individual, pero por lo que dice el texto es grupal, porque les dice más vosotros. Se refiere a la iglesia, se refiere al Israel verdadero, este Israel verdadero que el Señor se ha ido formando a través de toda la historia, como también un poco nos decía Cristian en la introducción, desde aquellos patriarcas que el Señor comenzó a llamar hasta nosotros en nuestros días ha formado este Israel verdadero. Y entendemos de que no se refiere a un linaje racial. Este linaje escogido no es de una raza en particular, no es un linaje de la raza de color blanco, ni tampoco es un linaje de la raza de color negro, ni de piel roja, ni amarilla, ni nada de eso. Es un linaje que se trata de un pueblo compuesto de personas individuales que han nacido en distintas culturas, países y a través de distintos momentos de la historia. Y todos estos pasamos a formar parte de este Israel verdadero, de este pueblo de Dios, del cual tú y yo formamos parte. Y somos un pueblo que el mismo Pedro aquí escribe, estamos como peregrinos en este mundo, pero tenemos una misión a pesar de ser peregrinos. Entonces, los cristianos no son los de raza negra, sino que son los de una raza escogida, de una estirpe escogida. Los cristianos no son los de raza blanca, sino que son de todos colores. Y esto de la extracción social que tengamos no es un elemento relevante de la identidad cristiana. Por esto creo que la razón, por esto creo que la frase que estamos leyendo para cada uno de nosotros de que somos parte de un linaje, de una estirpe escogida, es clave y fundamental para entender quiénes somos en Cristo. Es este primer elemento que Pedro nos está dando como una pista clave para que entendamos quiénes somos en el pueblo de Dios. Dios nos escogió y no fue por un motivo de raza ni por otro tipo de condiciones, sino que simplemente dice que nos ha escogido. Y yo pensaba un poco en esto porque es misterioso, ¿verdad? Nos escogió, dice la Escritura.
Y pensaba que a veces, bueno, nosotros escogemos muchas cosas y tampoco damos tantas vueltas, escogemos. Y yo creo que el Señor ha hecho algo así, ha hecho un acto de su soberanía y ha escogido a gente de distintos momentos de la historia, de distintos países, distintos pueblos. ¿Cuántos sabemos representados aquí? Muchísimos países, hay muchos países representados. Entonces, cuando te preguntes quién soy, recuerda lo que Pedro ha escrito. Y dice Pedro, soy escogido por Dios. No había nada en ti ni en mí que hiciera que tuviéramos más valor que nuestro vecino que no cree y que inclusive a veces es más inteligente que tú y que yo, o que tu compañero que es, no lo sé, tiene tantos títulos, pero no entiende lo que entendemos tú y yo. Y sin embargo, el Señor te ha escogido. No ganamos ningún mérito, no teníamos nada por lo cual decir, Señor, es que soy yo que tengo tales méritos, ¿no?, para que me escojas. No, el Señor te ha escogido por el acto de su soberanía, por su propia voluntad. Y esto, dice la Escritura, en otros textos refuerza esta doctrina de que ocurrió antes de que naciéramos. Es, como decía, un hecho asombroso y misterioso, pero debemos aceptarlo. Somos, como dice Pedro, un linaje, una estirpe escogida por Dios. Y en el verso 10, Pedro refuerza esta identidad cristiana con otro elemento y dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es que a este elemento que hablábamos como primero de que Dios nos escogió, tenemos que matizar de que cuando Él nos escogió, tú y yo estábamos atrapados en la maraña del pecado, en las aguas movedizas del pecado. Eso había sido por nuestra propia responsabilidad. Y no solamente estábamos ahí enmarañados en medio del pecado, sino que por la misma justicia de Dios pesaba sobre nosotros una condena a la destrucción. Pero el Señor, como dice aquí Pedro, dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. O sea que el Señor se apiadó de ti y se apiadó de mí. Nos eligió, ha tenido misericordia de nosotros y se ha apiadado. O sea que Pedro está diciendo aquí que no solamente somos objeto de su elección, sino que también somos objeto de su misericordia. Somos escogidos, como decimos, somos apiadados de parte de Dios. Dios nos da su gracia y por lo tanto su amor. Somos un pueblo de discípulos que Dios ama. Y Dios no nos escogió para apartarse, para vivir lejos de nosotros, sino que nos escogió y luego en su misericordia se acerca a nosotros y se acerca para ayudarnos y para salvarnos. Vemos que fundamentalmente la identidad que tenemos se caracteriza entonces porque el Señor muestra su misericordia en nosotros. Somos un pueblo, como dice Pedro, que recibió misericordia. No recibimos la identidad cristiana a partir de nuestras acciones, sino porque el Señor ha demostrado su misericordia para nosotros. El tercer elemento que describe Pedro aquí para hablar de la identidad cristiana es de la pertenencia a Dios. Y se encuentra dos veces en lo que hemos leído. En verso 9, por ejemplo, dice, vosotros sois el pueblo adquirido para posesión de Dios. Y en el verso 10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Somos escogidos, hemos recibido la misericordia de Dios y el resultado de esa piedad que tiene el Señor, de esa misericordia, es que Dios nos toma como una pertenencia propia. Ahora bien, sabemos que todo lo que hay, cuando miras hacia donde mires, es algo que pertenece a Dios, porque Él lo ha creado, es su propiedad. Así que en cierto sentido, nosotros formamos parte de su propiedad. Pero creo que lo que está diciendo Pedro
se refiere a algo más especial. Y sí, es así. Nosotros somos la herencia de Dios. Somos aquellos con quienes el Señor ha decidido pasar la eternidad. Este concepto se va a ver reforzado en 2 de Corintios 6:16, cuando Pablo escribe a los corintios y escribe, dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces somos escogidos, recibimos la misericordia de Dios y somos una propiedad especial de Dios. Somos aquellos que el Señor ha escogido para caminar en medio nuestro, para revelar de aquí a la eternidad su persona en esa amistad, en esa relación personal que Él quiere mantener con nosotros. Seguimos analizando otro punto que Pedro dice sobre nuestra identidad en Cristo, y Pedro dice, ustedes son santos. Vosotros sois una nación santa. Hemos sido escogidos por Dios, hemos recibido su misericordia, somos su propiedad especial, y entonces ya no formamos parte del mundo, sino que fuimos apartados para Dios. Existimos para nuestro Dios. Y como es santo nuestro Dios, como consecuencia nosotros somos llamados a ser santos como Él. Somos llamados a compartir su carácter, sus valores. Somos llamados a una simbiosis, ¿no?, con Él, para poder recibir de parte de Él su identidad, como ya iremos viendo más adelante. Nos escogió, dice Pedro, se apiadó de nosotros, le pertenecemos, somos santos. Y entonces, una pregunta para ti y para mí. Si no nos comportamos como santos, hay algo que no está funcionando, porque esto contradice nuestra identidad cristiana, porque tú y yo somos una nación santa. Y si nosotros tenemos que ser santos, también implica que debemos ver a Dios como lo más importante sobre todas las cosas. El reto que tenemos es separarnos de las pasiones de este mundo, dándonos a Dios como un sacrificio vivo, escribe Pablo a los Romanos capítulo 12. Sed un sacrificio vivo, cada paso, cada latido de nuestro corazón tiene que ser como un sacrificio vivo para nuestro Dios. Y aquí quiero destacar que esto de la santidad no va de tratar de intentar de guardar todas las reglas y mandatos que nos da la Escritura, porque creo que, como todos sabemos, es imposible, ¿no? Inclusive porque podemos llegar a ser muy buenos moralistas y religiosos y aún así no llegar a ser los santos que Dios quiere que seamos. Santidad, entonces, en este sentido que estamos tratando, no significa que debemos ser moralmente correctos. La santidad de la cual está hablando aquí Pedro implica de que hemos sido separados como algo especial y que vivimos y hacemos todo para la gloria de nuestro Dios. Implica de que Él es tan importante, como nos decía Rosario recién mientras cantábamos, que le cantamos, escuchamos la predicación, damos la ofrenda, salimos de aquí y hablamos con un vecino y estamos pensando que queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Eso es la santidad, que queremos hacerlo por amor a Él cada paso que damos. Y el quinto punto que expone Pedro aquí al describir la identidad cristiana, dice que somos un real sacerdocio. Y lo dice así con todas las letras en el verso 9, dice, vosotros sois real sacerdocio. Fuimos escogidos por Dios, se apiadó de nosotros, le pertenecemos, somos santos, preparados y apartados para nuestro Dios. Y dice Pedro que somos sacerdotes reales ante Dios. Destacamos en este sentido que somos un pueblo que tenemos un acceso directo e inmediato
a la presencia de nuestro Dios. Un poco también como lo que decía Cristian recién. El Señor está en nuestro corazón, el Señor está donde nosotros estemos. Tenemos un acceso directo, no necesitamos ningún intermediario para hablar con nuestro Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, desempeñamos una función de intercesores ante Dios, como sacerdotes reales. Y entonces vamos entendiendo un poco la misión por la cual formamos parte del pueblo de Dios. Y en este sentido decir que fuimos escogidos, compadecidos, somos posesión de Dios, hemos sido santificados, pero esto no para hacer nada. O sea, no es para perder el tiempo y porque sí. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Sino que aquí Pedro nos está diciendo que hemos sido investidos de un oficio sacerdotal, como el mismo Señor Jesucristo. Sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes que ministramos al Señor. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El domingo? No. Cada día de la semana, cada instante, cada momento somos sacerdotes de Dios en la casa, en el trabajo, en la calle, donde estamos, allí donde el Señor nos pone. Jamás estamos fuera de la presencia de Dios. Jamás estamos en una zona neutral donde podemos decir aquí el Señor no es soberano. Y entonces, creo que es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vivimos en esa dicotomía de tener vidas en paralelo o realmente vivimos como un tutuno nuestra vida cristiana sin compartimientos? Y como estábamos anticipando hace un momento, toda esta identidad que el Señor nos da tiene un objetivo, tiene un destino, tiene un para qué. Y el propósito que Dios tiene para ti y para mí como pueblo es que le sirvamos a Él como sacerdotes, como decimos, y es lo que está Pedro explicando sobre todo este ministerio. Volvamos de nuevo al tema de la identidad y cómo recibimos esa identidad. Y quiero puntualizar de que esa identidad que el Señor nos va dando se va desarrollando y va madurando en nosotros a través de esa relación y comunión íntima que tenemos con Él. Fuimos escogidos, Dios se apiadó de nosotros, dice Pedro, se adueñó de nosotros, nos separó, nos ha dado el cargo de ser sus sacerdotes. Pedro lo declara todo con un resumen al final del verso 9 y dice: aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el resumen para explicar esto de la identidad. Y es que la luz en la cual vivimos es esa luz que nos da el haber sido escogidos, compadecidos, que pertenecemos a Dios, que hemos sido santificados y que ahora somos sacerdotes. Esa es la luz en la cual vivimos tú y yo. Y llegamos a ser así no porque seamos de más valor que otros, sino por la voluntad de Dios, que ha tenido a bien de tomarnos y que formamos parte de su pueblo. Y esta es la luz maravillosa de la cual habla Pedro. Y así es que Dios nos ha dado la identidad. Pero ahora un poco centrémonos en qué, para qué, por qué hemos recibido esta identidad. Porque como estamos hablando, identidad conlleva un propósito, un destino. Pedro es muy específico cuando comunica la razón precisa de nuestra existencia. Y en el verso 9 nos dice que el motivo de nuestra existencia, el motivo de nuestra identidad, es para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el destino a tiempo completo que un sacerdote como tú y yo tiene que desempeñar permanentemente. Estamos llamados a dar a conocer la gloria de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. En la actualidad se habla mucho sobre el concepto de identidad propia. La gran pregunta es siempre, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Yo creo que es una pregunta importante,
Pero el enfoque bíblico que estamos meditando esta mañana nos resulta que la identidad cristiana no tiene que ver solamente con lo que soy yo como individuo, sino que se define nuestra identidad cristiana en esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, en esa relación que al escogernos Él comienza con nosotros. Y es eso lo que va determinando nuestra identidad cristiana. Por lo tanto, como cristianos no podemos hablar de identidad sin hablar de la acción que el Señor ha comenzado en nosotros. Esa relación de amistad e intimidad que el Señor ha generado contigo y conmigo. Y eso da un propósito para nosotros. El sentido bíblico entonces de la identidad cristiana está totalmente centrado en Dios. Si te preguntas de nuevo, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Como veíamos, cada uno de nosotros fue escogido por Dios, recibió la compasión de Dios, somos una pertenencia de Dios, hemos sido apartados en modo especial por Dios, y todo esto es para alcanzar nuestra identidad, pero no es en sí mismo el fin que tengamos una identidad cristiana, sino que es solamente un medio para realizar una función sacerdotal, como escribe Pedro. ¿Y esto para qué? ¿Para qué de ser sacerdotes? Como decimos, Pedro está diciendo para proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad al habernos escogido, para proclamar la excelencia de su gracia al apiadarse de nosotros, para proclamar a los demás la excelencia de su autoridad y el poder que Él tiene para poseernos, la excelencia de su pureza para ser un pueblo santo del cual tú y yo formamos parte. En otras palabras, el Señor nos ha dado una identidad para que se proclame su persona. Si lo analizas, el Señor, al formar nuestra identidad, está formando a Cristo, o sea, su misma persona, la está formando en nosotros. O sea que Dios trabaja en nosotros como un pueblo de reyes y sacerdotes para hacerse conocer por toda la humanidad a través nuestro. Esta es la razón por la cual el Señor nos da una identidad en Cristo. Por lo tanto, ser cristiano es igual a que tenemos que dar a conocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Un poco como decía antes, ¿no? En el culto es un momento muy especial, es un momento muy importante para la iglesia el culto, pero no solamente. Estamos llamados a que en cada momento vamos proclamando aquellas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esta identidad en tu vida y en mi vida? Y me hago la pregunta y te hago la pregunta, ¿por qué tantas veces cuando andamos en nuestras actividades, bajo las presiones que enfrentamos, con la influencia de la cultura donde nos movemos, ¿por qué cambiamos nuestras actitudes? ¿Por qué nuestra identidad tambalea y a veces se desmorona muchas veces? Estamos hablando de las ocasiones en las cuales en el día a día se pone a prueba la identidad de una persona. A veces podemos hablar de otros hermanos, pero también mírate a ti mismo y piensa, haz un poquito una reflexión sobre ti mismo. ¿Cuántas veces te veías tan maduro y tan fuerte en el Señor y de pronto te desmoronaste y volviste atrás en tus pasos? Creo que un punto muy importante al haber considerado nuestra identidad en Cristo es que tenemos que ser capaces de que con nuestra identidad
estar listos y preparados para rechazar y combatir contra los condicionamientos del entorno donde nos movemos. Porque nuestra identidad cristiana viene probada allí donde nosotros nos movemos. Es cuando vamos a trabajar, cuando sales ahí al hall del edificio que hablas con los vecinos, o en el bus cuando alguien te empuja. Es cuando se da esa interacción que nuestra identidad viene probada, cuando entramos en contacto con las demás personas. Inclusive, es más, nuestra identidad viene más probada cuando confrontamos con gente que no tiene los valores de Cristo. Y entonces me pregunto y te pregunto, ¿sabemos decir no a las influencias de la cultura que nos domina? ¿Somos un pueblo que dice no a esa influencia o que cada vez termina alineándose y amoldándose a las distintas tendencias, a los vientos que llevan de aquí para allá? Yo creo que, habiendo hablado de la identidad en Cristo, nuestro corazón tiene que prepararse más para estar bien orientados a nivel del pensamiento cristiano, y que debido a nuestra identidad y todo lo que hemos analizado, no tenemos que dejarnos influenciar por las presiones de la cultura que nos rodea e intenta dominarnos. Creo que somos parte de un pueblo especial que debe entender qué conversaciones son convenientes, qué actitudes tomo ante las distintas situaciones, cuáles son los pasos que realmente honran a nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo interactuamos entonces en cada paso que nos movemos? Hay muchas cosas que te rodean a ti, que me rodean a mí, a la iglesia, que están destinadas a estimular nuestros apetitos mundanos, que nos atraen. Inclusive muchos, en ciertos momentos, nos dejamos atraer y llevar por estas tentaciones. Pero hoy día queremos reforzarnos en la Escritura, queremos alentarnos y tomar aliento de la Escritura de que somos un pueblo cuya identidad cristiana y lo que hemos recibido de parte de Dios no hace que no demos espacio a ciertos pensamientos, ni acciones, ni conversaciones. ¿Por qué? Porque no honran ni dan gloria a nuestro Dios. Somos un pueblo que poco a poco vamos descubriendo más a nuestro Creador. Al descubrirle a Él, nos vamos descubriendo más nosotros. Y entonces vamos entendiendo más quiénes somos y hacia dónde estamos yendo. Creo que uno de los problemas más importantes en este sentido que tenemos en la Iglesia son las conversiones a medias. Podemos decir que no a ciertas cosas, pero no a todas. Haciendo un poco de memoria cuando nos convertimos, creo que me vas a entender. Al principio, en el primer amor, sí, que éramos determinados a seguir al Señor y a decir tantas veces no como fuera necesario. Pero parece que cuando vamos avanzando en nuestra historia con el Señor, parece que estas presiones que nos vienen de todos lados comienzan a hacernos sentir una cierta necesidad de ser más flexibles. Pero la característica de la cual nos está hablando la Escritura de la identidad cristiana es que somos un pueblo que tiene que ser capaz de decir no a los condicionamientos de la cultura que nos domina, que nos rodea. Y recordaba aquí un texto de Levítico capítulo 18, verso 3, cuando el Señor le habla al Israel antiguo y le dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto.
sea que este no ceder ante la cultura en la cual estamos es un punto clave de la identidad cristiana. O sea que en cada uno de nosotros como persona y los valores de Dios tiene que haber una relación constante y creciente en la cual nosotros vamos diciendo sí a Dios y a sus valores, y yo creo que esto es la retroalimentación que nos hace poder decir no a las presiones que nos circundan. Y después de crecer en esto, después de decir muchos no a estas presiones que nos rodean, Dios nos va ayudando cada vez más en ese círculo virtuoso a decir sí a sus valores. Entonces, nuestro reto es dejar de ser una cultura de segunda o de tercera mano, dejar de ser una cultura pluralista, y creo que el reto que tenemos es elegir y vivir una cultura de primera mano, que es la que está fundamentada en la identidad cristiana, o sea, en nuestra relación personal con nuestro Dios. Paramos aquí y dejo a Cristian que continúe la presidencia, pero te pido que ores y que pidas al Señor que te ayude a entender la obra que ha hecho en ti, a qué punto estás y qué pasos vas a dar. Bueno, creo que el Señor nos ha dejado claro quiénes somos y qué es lo que espera de nosotros como pueblo a través de lo que Marcelo nos ha traído.